tardes con todos. ¿Me oyen bien? ¿Pueden ver la presentación? ¿Podemos comenzar? Sí me pueden oír, ¿verdad? Vamos entonces a comenzar, jóvenes, con nuestra clase del día de hoy. El tema que vamos a estudiar esta semana corresponde a cinética química, ¿no? ¿Qué viene a ser la cinética, jóvenes? La cinética va a estudiar las velocidades de las reacciones químicas, ¿no? Entre también los factores y los mecanismos, ¿no? Como podemos ver aquí, estudia los mecanismos por los cuales se producen las reacciones químicas, estudia la velocidad de las reacciones químicas y los factores que afectan la velocidad de las reacciones, ¿no? No todas las reacciones químicas ocurren a la misma velocidad, no todas las reacciones químicas ocurren de la misma forma. Vamos a ver cómo es que se clasifican y cuáles son esos factores que nosotros podríamos variar para que esa velocidad sea modificada. Entonces, existen dos teorías que nos van a permitir comprender cómo es que ocurre una reacción química y cómo es que influye en cuanto a su velocidad, ¿no? Tenemos aquí la teoría de colisiones y la teoría del complejo activado. Entonces, estas teorías nos permiten comprender qué es lo que tendría que ocurrir en una reacción, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo y entender cómo es que va a ocurrir, cómo es que se va a llevar a cabo esa reacción y determinar su velocidad. Si es que esa reacción se lleva a cabo o si es que esa reacción finalmente no se va a realizar. Entonces, la teoría de colisiones nos habla de que las moléculas tienen que colisionar. Colisionar, ¿qué cosa viene a hacer? Colisionar viene a hacer que las moléculas se tienen que chocar, o sea que aquí tiene que haber choques. Ahora, esos choques no solamente van a hacer que una molécula entre en contacto con otra molécula, sino que tiene que existir una orientación apropiada. ¿Qué quiere decir que exista una orientación apropiada? Que cuando las moléculas se chocan, cada molécula tiene su zona activa. Esta molécula tiene su zona activa, ¿correcto? Entonces, cuando se chocan en esa orientación adecuada, que es la zona activa, estos se enlazan y nosotros vamos a tener la formación de un producto. Eso se llama choque efectivo. Si al momento de chocar las partículas, estas no se encuentran o no se chocan en las zonas activas, significa que la orientación es inadecuada. Por lo tanto, no va a haber choque y decimos que el choque es no efectivo. Durante el procedimiento que estas moléculas se van chocando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos hidrógeno, oxígeno, estas se chocan, estas se chocan, se chocan, se chocan. Lo que ocurre es que va a haber un incremento de energía. Miren aquí la gráfica, la energía va aumentando, va aumentando, va aumentando, y aparte de que tenga una buena orientación para que pueda formar el compuesto, ¿no? El producto, nos dice la teoría del complejo activado que debe de alcanzar mínimo la energía de activación. Esta es la energía mínima que debe alcanzar, que se conoce como energía de activación, para nosotros tener la seguridad que pasando ese pico ya tenemos la formación de los productos. ¿Ok? Entonces, esas dos teorías nos permiten comprender cómo es que se estaría llevando a cabo las reacciones. Aparte de que nosotros ya sabemos entonces que tienen que alcanzar la energía mínima, que se conoce la energía de activación, ¿no?
y que tiene que haber choques, colisiones con una buena orientación, también es importante que comprendamos cómo es que yo voy a determinar esa energía de activación, por ejemplo, para una reacción exotérmica o la energía de activación para una reacción endotérmica, ¿no? Si tienen dudas, chicos, pueden escribir en el chat o simplemente abrir sus audios, ¿ya? Debemos de recordar que una reacción exotérmica es aquella reacción que libera calor. Entonces yo tengo A más B que produce C más D más calor, o sea que está liberando calor. Mientras que en la endotérmica, A más B, para que pueda reaccionar, necesita calor para que pueda producir C más D. Esto es endotérmico. Por lo tanto, la energía de activación siempre se va a medir desde la energía de los reactantes. Aquí estás viendo EDR, por aquí comenzamos, y este sube, 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 sube hasta el pico mínimo aquí de la energía de activación, ¿no? Entonces, este pico viene a ser la energía del complejo activado. Y vamos a colocar energía del complejo activado, ¿ya? Mucho cuidado, que esto es la energía de activación. Esto es la energía de activación, ¿ya? Hay que diferenciar la energía del complejo activado, que es en este pico, y la energía de activación, que va a ser esa diferencia de ese pico con respecto al punto inicial de los reactantes. Lo mismo en la reacción endotérmica. La energía del complejo activado, que es esa energía de este pico, mientras que la energía de activación es la diferencia de la energía de los reactantes hasta esa energía del complejo activado, ¿no? Eso viene a ser la energía de activación. Bien, ahora nosotros estamos observando que iniciamos aquí, ¿no? Miren aquí, vamos a darle un valor, ¿ya? Nos vamos a inventar cualquier valor. Supongamos que aquí este valor sea de 200 kilojoule por mol, ¿ya? Supongamos. Entonces, cuando se lleva a cabo la reacción química, aumenta, aumenta, aumenta la energía, aumenta y luego disminuye, disminuye y mira, llega a la energía donde comenzó, pero continúa todavía disminuyendo. Eso quiere decir entonces que esta gráfica representa una reacción exotérmica donde aquí en toda esta franja se puede ver que estaría liberando calor. Entonces, esto se conoce como entalpía y la entalpía en una reacción exotérmica va a ser negativa, ¿ya? La entalpía entonces en una reacción exotérmica va a ser negativo. ¿Cómo se calcula? La diferencia simplemente entre estos dos puntos. Energía de los productos menos la energía de los reactantes, ¿ya? Eso sería la entalpía de la reacción. Lo mismo aquí, energía de los reactantes, energía de los productos y esta variación que se conoce como entalpía, en el caso de las reacciones endotérmicas, esa entalpía va a ser positiva. ¿Ok? Entonces, diferenciar cómo comienza y dónde termina una reacción exotérmica, termina por debajo de lo que inició, porque libera, mientras que en la endotérmica termina por encima de donde comenzó. Energía de los reactantes, energía de los productos. ¿Por qué? Porque es una reacción que estaría ganando calor. ¿Ya? Esas son las dos gráficas que vamos a tener de acuerdo al tipo de reacción. Muy bien.
Entonces, ¿cómo se determina, jóvenes, la velocidad de una reacción química? La velocidad de una sustancia, ¿no? De manera general, se calcula como más o menos la variación de concentración sobre la variación del tiempo. Entonces, cuando yo voy a utilizar el más, tú vas a utilizar el más cuando son productos. Estos son positivos porque son sustancias, como puedes ver la gráfica, que van a ir aumentando. Mientras que los reactantes, estos van a ser o van a llevar el signo negativo. ¿Por qué? Porque son sustancias que a medida que pasa el tiempo. Entonces aquí tenemos, miren, para el caso, por ejemplo, de C, sería la variación de la concentración sobre la variación del tiempo. Pero ¿qué cosa es la variación de concentración? Ya te van a decir la concentración en un tiempo final menos la concentración en un tiempo inicial sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1, ¿no? Variación de tiempo. Eso sería lo mismo, la misma forma para C y la misma forma para D, que son productos. Para el caso de A o para el caso de B, la velocidad de reacción sería con el signo negativo, porque son reactantes. Entonces sería menos la variación de la concentración de A sobre la variación del tiempo. ¿Pero a qué es igual la variación de concentración de A? Concentración de A al final menos la concentración de A inicial igual a la variación del tiempo, ¿no? Así determinamos entonces las velocidades de alguna de las sustancias que pertenecen a la reacción. Como estos son productos, jóvenes, tanto para la velocidad de C o para la velocidad de D, esto se llama velocidad de aparición, ¿ok? Porque son los que van a comenzar a aparecer. Mientras para B o para A, esto se llama velocidad de desaparición o velocidad de consumo, porque son los que van a ir disminuyendo. Conociendo entonces las velocidades, ya sea de alguna de las sustancias, nosotros podemos relacionar en torno a sus coeficientes estequiométricos. Miren aquí, ¿qué es lo que se cumple? Ustedes tienen aquí coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C y coeficiente D. Se cumple, jóvenes, que la velocidad de la reacción es igual a 1 sobre A por la velocidad de A. Eso es igual a 1 sobre B por la velocidad de B, 1 sobre C por la velocidad de C y 1 sobre D por la velocidad de D. Eso sería la velocidad de reacción, donde la velocidad de A, como ya hemos determinado arriba, vendría a ser menos la variación de la concentración sobre la variación del tiempo. La velocidad de B sería menos la variación de la concentración de B sobre el tiempo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? La velocidad de C sería variación de la velocidad de la concentración sobre, variación de la concentración sobre la variación del tiempo y lo mismo para D, ¿no? De esa manera entonces podemos tener o determinar la velocidad ya sea de la reacción o de cualquier una de las sustancias. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una reacción química. Si inicialmente el bromo molecular en solución tiene una concentración, te está diciendo que esto es la concentración inicial, ¿no?
y a medida que se va decolorando, su concentración final es de 0,12. O sea que esto es la concentración final en un tiempo de media hora. O sea, estamos hablando en un tiempo de 30 minutos que equivale a 1800 segundos. Te piden determinar la velocidad de descomposición del bromo. Efectivamente, la velocidad del bromo y la velocidad de este ácido van a ser velocidades de descomposición, velocidades de consumo, porque son reactantes. Entonces sería la variación de la concentración, ¿no? Velocidad del bromo sería la variación de la concentración sobre la variación del tiempo. Concentración final, aquí está de dato, 0.012, menos inicial 0.072 y todo dividido entre la variación del tiempo que es de 0 a 1800 la variación. ¿Y por qué hemos colocado 1800 y no 30? Porque te preguntan la velocidad en molaridad por segundo. Por esa razón aquí el tiempo lo hemos trabajado con segundos, ¿ok? Entonces, este tema de cinética, chicos, es realmente sencillo, es full fórmulas, ¿no? Y solamente hay que saber interpretar para poder colocar en la fórmula, ya sea de velocidad o ya sea de equilibrio que vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces vamos a como que a reforzar esta parte de lo que estamos viendo con los ejercicios, ¿ya? Vamos a ir trabajando. La 1 todavía no lo quiero realizar porque todavía falta hablar sobre reacciones sencillas y complejas, así que todavía no voy a resolver, pero la 2 sí yo creo que ya nos sirve para poder reforzar lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, nos dice, se tiene la siguiente reacción química, ¿no? Donde está el metano con el oxígeno que produce monóxido más agua. Recuerden que siempre hay que balancear la reacción. Entonces, si uno balancea la reacción, sería aquí coeficiente 2, 3, 2 y 4, ¿no? Te dice si en la reacción el oxígeno desaparece, correcto, porque el oxígeno es un reactante, ¿verdad? Y los reactantes tienden a desaparecer, a consumirse a una velocidad. O sea, nos están dando, jóvenes, la velocidad del oxígeno, ¿no? La velocidad del oxígeno que viene a ser 5 veces molaridad por minuto, ¿no? La velocidad de descomposición, la velocidad de consumo. Determina la velocidad de formación del gas contaminante de monóxido. O sea, le están preguntando por la velocidad de este gas. En unidades de molaridad por minuto, a las mismas unidades, o sea que no necesitamos transformar nada. Entonces, ¿qué sabemos que se va a cumplir? Se cumple que un medio, por el coeficiente acá, por la velocidad del metano, ¿no? Va a ser igual a 1/3 de la velocidad del oxígeno, y eso es igual a 1/2 de la velocidad del monóxido, y eso es igual a 1/4 de la velocidad del agua, ¿no? Esto es lo que se cumple. Por lo tanto, reemplazando ello, 1/2 es entonces la variación de metano sobre la variación del tiempo sobre 2, ¿no? La variación del oxígeno sobre la variación del tiempo sobre 3, pero tú tienes de dato el oxígeno y te piden el monóxido. Entonces solamente relacionas el oxígeno con el monóxido y eso es lo único que tienes que relacionar para poder tener la respuesta. ¿Cuánto es la velocidad del oxígeno? La velocidad del oxígeno, según lo que nos han informado de dato, son 5 molaridad por minuto, ¿no? Entonces, de aquí vamos a despejar esta velocidad de monóxido
que sería entonces 2/3 de la velocidad de oxígeno. Por lo tanto, 2 entre 3, velocidad de oxígeno, nos dan de dato 5 veces la molaridad por minuto y se acabó el problema. La respuesta del monóxido sería 10/3, que es 3.33, que corresponde a la alternativa DAN. Entonces, se dan cuenta que uno busca relacionar primero de acuerdo a los datos que tiene y segundo de acuerdo a lo que le piden, ¿no? ¿No podrías haber calculado la velocidad de los demás? Claro que sí, pudiste haber calculado, pero no era el objetivo del problema, porque el problema solamente te está pidiendo en función al monóxido. ¿Correcto? Estamos bien, ¿no? ¿Me están entendiendo? Richard, Annette, Joana, Valeria, Kelly, ¿estamos bien? ¿Está claro? Ya, muy Todo claro, bien, profesor. Annette. Ya, perfecto, chicos. Bien, entonces continuamos con la pregunta 3, también para que podamos comprender. Está justo lo que acabamos de explicar de las curvas, dependiendo si la reacción es exotérmica o es endotérmica. Yo les pregunto, chicos, observando solamente la gráfica, miren dónde comienza, miren dónde termina. ¿Esta reacción es endotérmica o es exotérmica? ¿Qué será? Exo, donde libera calor, o endo, donde absorbe calor. Con la gráfica ya ustedes pueden deducir, ¿no? Si es exotérmica o si es endotérmica. A ver qué me dicen. Mira, está comenzando en 286, porque esto es la energía de los reactantes. Luego sube, vamos a colocar un color azulito. Comienza aquí, sube, 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 baja, baja y baja por todavía menor al valor inicial. O sea que termina aquí. Comenzó en 286 y terminó en 161. Entonces, ¿qué es? ¿Exo o endo? ¿No se acuerdan qué es exo, qué es endo? Exo es aquel que libera. Entonces aquí efectivamente estamos frente a una reacción exotérmica, ¿no? Donde se libera calor. Quiere decir que entonces la reacción aquí libera una cantidad de calor. Y esa cantidad de calor que está liberando, ¿no? Se conoce como entalpía. Y como es exotérmica, ¿cómo te tiene que salir la entalpía? ¿Positivo o negativo? Es muy fácil de darse cuenta. La entalpía se calcula como la energía de los productos menos la energía de los reactantes, porque es justamente esta diferencia. Esta diferencia es la entalpía. Productos, comencé aquí, esto se llama energía de reactantes. Terminé aquí, energía de los productos. ¿Cómo se llama este pico? ¿Energía de quién está aquí? ¿Energía de activación? ¿Energía del complejo activado? ¿Quién está allí? Esto se llama energía del complejo activado. Y lo que tenemos aquí de los reactantes a ese pico es la energía de activación. ¿Ok? Entonces, ya logrando entonces identificar cada uno de ellos, vamos a responder a las preguntas. La energía del complejo activado es 340. Energía del complejo activado está aquí y efectivamente es 340. El complejo activado. Correcto. La energía de activación es 54 kilojoules por mol. Esto es la energía de activación. Entonces solamente tengo que restar.
la energía de activación sería la energía del complejo activado, que es 340 menos 286, ¿no? ¿Y cuánto sale? Efectivamente sale 54 kilojoule por mol, de acuerdo a la unidad que estamos viendo aquí. Por lo tanto, esto también sería correcto. La entalpía de la reacción. ¿Qué cosa es la entalpía de la reacción? Es la variación que existe aquí entre los productos y los reactantes, ¿no? Esa entalpía, energía de los reactantes, esto es energía de los productos, y esa entalpía se calcula como energía de los productos menos la energía de los reactantes, ¿no? Por lo tanto, la energía de los productos son 161. La energía de los reactantes 286. Entonces, ¿cuánto sale la entalpía? 125 kilojoule negativo. Y es lógico, porque acuérdate que habíamos dicho que como es exotérmica, la entalpía tiene que ser negativa. Y en ese enunciado nos dicen que la entalpía es más 125, lo cual sería falso, ¿no? Y luego dice, la presencia de un inhibidor aumenta la energía de activación. Vamos a ver entonces ahora, para poder comprender este último enunciado, hablar sobre los factores que alteran la velocidad. ¿Quiénes son los factores que alteran la velocidad? Primero, el estado de la materia. Cuando nosotros tenemos una sustancia gaseosa, estos van a presentar mayor velocidad que las sustancias líquidas y estas mayor que las sustancias sólidas, por el mismo movimiento que tienen las partículas, porque aquí están más libres y por lo tanto su energía cinética es mayor con respecto a la energía cinética del sólido y con respecto a la energía cinética, perdón, del líquido, ¿no? Y la energía cinética del sólido. Entonces, los gases tienen mayor velocidad de reacción. Otro punto que va a alterar la velocidad de reacción, jóvenes, es el tamaño de la partícula, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera una pastilla entera y esto sería una pastilla molida y le damos a dos personas que están con dolor de cabeza, la pregunta sería, ¿dónde creen ustedes que el efecto va a ser más rápido? ¿Cuando la persona que tome la pastilla entera o la persona que toma la pastilla molida? ¿Qué opinan ustedes? ¿En quién ocurrirá el efecto más rápido? ¿Si me tomo la pastilla entera o si me tomo la pastilla molida? A ver, ¿tienen idea o no tienen idea? A ver, piensen un poquito. ¿O será lo mismo? ¿Qué dices, Richard? ¿Será lo mismo si tomo la pastilla entera y molida? ¿O dónde es la velocidad más rápido? A ver. Entonces aquí viene, jóvenes. Aquí viene. Profesora. Dime, Valeria. Aquí viene justamente la importancia del tamaño, porque cuando es grande, nosotros tenemos toda esta superficie como la superficie activa. Cuando la partícula es pequeña, ¿no? Cuando la partícula es pequeña, vamos a ver que las superficies aumentan. Como tenemos mayor cantidad de partículas muy pequeñitas, van a aumentar
esas superficies activas, ¿no? La superficie de contacto aumenta y por lo tanto la velocidad de la reacción va a ser mayor, ¿ya? Entonces, mientras más pequeña sea la partícula, mayor superficie de contacto, mayor velocidad. Con respecto a la concentración, mientras más concentrado sea la sustancia, mayor velocidad de reacción. Y el efecto de la temperatura, mientras mayor sea la temperatura, mayor será la velocidad de reacción, ¿ya? Y aquí analizamos lo que viene a ser un catalizador. Ya nosotros sabemos que en una reacción las sustancias se calientan, chocan, alcanzan este pico que se conoce como la energía de activación y mira, se formó el producto. Genial. Profesora, para llegar a este punto que viene a ser el complejo activado, ¿no? Acá está el complejo activado. Vamos a suponer que yo he demorado desde aquí, desde los reactantes, hasta llegar a esta energía, 2 horas. ¿Qué pasa cuando, y esto es una reacción sin catalizador? ¿Qué pasa cuando yo coloco un catalizador, profesora? Cuando uno coloca un catalizador, ¿no? Dependiendo, porque vamos a ver que hay catalizadores positivos y hay catalizadores negativos. Los positivos disminuye la energía de activación. Por lo tanto, ¿qué ocurre? La velocidad de reacción es más rápida. Entonces, mira, yo me demoraba aquí 2 horas. Pero ahora como se colocó un catalizador, entonces ahora la energía del complejo activado, mira, ya no es llegar hasta este punto, sino es menor, porque como dice la teoría, lo que ocurre cuando se coloca un catalizador es que disminuye la energía de activación. Y por lo tanto, ahora tal vez me demore solamente 1 hora o 30 minutos, ¿no? Pero va a ser mucho más rápida. Ese es el efecto de los catalizadores. Mientras que los negativos, que son llamados como inhibidores, ¿ok? Inhibidores. Los inhibidores van a aumentar la energía de activación. Aumentan la energía de activación. Y al aumentar la energía de activación, la velocidad, la reacción es más lenta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos un inhibidor? Lo que hace es que este ahora, por ejemplo, sale aquí y tiene que llegar hasta este pico. Hasta este pico. Entonces, sería una gráfica con un inhibidor. Entonces, la energía de activación va a ser todo esto, ¿no? Y por lo tanto, un inhibidor tal vez se demore hasta 5 horas, 6 horas más tiempo. Esos son los efectos del uso de catalizadores. Bien, hablemos entonces ahora sobre los mecanismos de las reacciones químicas. Una reacción química puede ser sencilla o puede ser compleja. ¿Y cómo me doy cuenta? Observando las etapas. Una reacción sencilla se lleva a cabo en una sola etapa. Como puedes ver, mira, una sola reacción y eso se conoce como reacción sencilla. Listo. Ahora, una reacción compleja. ¿Qué cosa es una reacción compleja?
Una reacción compleja es aquella que tiene varias etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etcétera, etcétera. Entonces son aquellas que tienen 2 o más etapas y estas que tienen 2 o más etapas, en una primera etapa, mira, se está formando el oxígeno y el nitrógeno. Y en la segunda etapa, ese oxígeno ahora trabaja como reactante, el otro no. Entonces, esta sustancia que se está formando y que luego es un reactante, se conoce como sustancia intermediaria, ¿no? Porque está en el intermedio. Entonces, esas sustancias intermediarias solamente van a estar presentes en las reacciones complejas, ¿ya? Siempre te van a indicar si la etapa 1 es lenta o si la etapa 2 es rápida. Esta información siempre te van a dar de dato, ¿ya? Entonces, así uno diferencia si está frente a una reacción compleja o a una reacción sencilla. En las reacciones complejas, además de encontrar una sustancia intermediaria, por ejemplo aquí, me están indicando que tengo la etapa 1 que es lenta y la etapa 2 que es rápido. Profesora, se formó el BRO-1 y se formó el agua. ¿Quiénes se repiten aquí en la diagonal? Se repite el BRO-1. Entonces esto se conoce como la sustancia intermediaria. ¿Ok? Ahora, la sustancia que entra aquí como bromo y luego lo ves por aquí, no se llama sustancia intermediaria porque esto no se ha formado, como en el caso del bromo y el oxígeno, y luego recién reaccionó. En el caso del bromo, que ustedes están viendo que al momento de sumar y tener la reacción global, el bromo ingresa o el ion bromuro ingresa y el ion bromuro sale. ¿Cómo se llama esa sustancia que entra y sale tal cual? Se conoce como catalizador, ¿ya? Entonces los catalizadores solo tienen la función de acelerar la velocidad de reacción, pero estos no se involucran en la reacción química. Estos no van a formar enlaces químicos. ¿Ok? Entonces así diferenciamos una reacción sencilla de una reacción compleja. Bien, entonces ahora sí yo creo que podemos continuar aquí porque en el último enunciado nos dice la presencia de un inhibidor, acuérdate lo que te acabé de explicar, aumenta la energía de activación. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? La presencia de un inhibidor aumenta la energía de activación. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Qué dicen? Yo no sé si me están escuchando. Richard, Annette, Joana, Mónica, Kelly. ¿Me escuchan? ¿Verdadero o falso ese enunciado? ¿Estamos? Aquí. Es correcto. La energía de activación normal es así. Y cuando tengo un inhibidor, este es más lento porque la energía de activación aumenta. Entonces ahora tiene que llegar aquí y por eso se demora. Así que esto es verdadero y por lo tanto en esa pregunta la clave sería casa, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Ahora sí, como ya hemos explicado parte de la teoría de los mecanismos, podemos resolver la pregunta número 1. Nos están preguntando cuál de los enunciados es incorrecto.
La velocidad de la reacción se mide de acuerdo al cambio de la concentración del reactante o del producto en función al tiempo. Eso es correcto, ¿no? La velocidad de una sustancia viene a ser la variación de concentración sobre la variación del tiempo. Eso es verdadero. La velocidad de una reacción de neutralización se considera muy alta porque es instantánea. Clase anterior se vio que las reacciones de neutralización son reacciones que se dan al instante, ¿no? Y por eso que se considera que son reacciones muy rápidas. Así que esto también sería correcto. Si la reacción se lleva a cabo en una sola etapa, se considera sencilla. Y si se lleva a cabo en 2 o más etapas, estamos en una reacción compleja. Correcto, eso es verdadero, ¿no? ¿Qué más tenemos? De acuerdo a la teoría de las colisiones, ¿no?, de reactantes, no todas son efectivas porque no alcanzan a formar productos. Entonces, esto también sería correcto, ¿no? Porque tiene que haber un choque eficaz y un choque adecuado. Así que esto es correcto. Y finalmente, en la E nos dice, cuando una reacción química se cambia la concentración de los reactantes y la temperatura, la velocidad de reacción es constante. Entonces, acuérdense que nosotros cuando vamos a determinar la ley de velocidad, ¿dónde está aquí? Cuando he puesto la fórmula. Cuando nosotros vamos a determinar la velocidad de una reacción, ¿no? Si cambia la concentración, vamos a ver que la velocidad de la reacción, vamos a colocar la fórmula. Velocidad de reacción es igual a la variación de la concentración sobre la variación del tiempo. Entonces dice, cuando una reacción química se cambia la concentración de los reactantes y la temperatura, la velocidad de reacción es constante. No puede ser constante porque depende de la variación de concentración. Por lo tanto, si hay una variación de concentración, va a haber una variación de velocidad. Por lo tanto, como nos estaban preguntando por lo incorrecto, allí la alternativa sería la clave ENA. ¿Ok? Eso sería entonces la clave en la pregunta 1. Pregunta 2 que ya hemos visto. Pregunta 3. Pregunta 4. A ver, chicos, ¿qué tenemos aquí? Al ojo podemos observar que es una reacción compleja, porque veo que tiene 2 etapas, etapa 1 y etapa 2. Te dicen que la etapa 1 es la etapa rápida, la etapa de debajo es la etapa lenta. Pero espérense, todavía no hemos entrado a ley de velocidad. No, aquí nomás vamos a hablar. Bien, vamos entonces a dejar allí, vamos a pausar la 4 para poder hablar sobre la ley de velocidad. Entonces, ya teniendo claro qué es una reacción sencilla y qué es una reacción compleja, vamos a ver aquí que las reacciones sencillas que se llevan a cabo en una sola etapa, ¿no? En una sola etapa, va a determinarse la ley de velocidad como la constante multiplicado por la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso sería A, ¿no? Por eso dice aquí alfa es igual a A, y multiplicado por la concentración de B elevado a su coeficiente beta. Por lo tanto, aquí alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos.
Eso solamente va a ocurrir cuando la reacción es sencilla, ¿ok? Cuando la reacción es sencilla, vamos a ver entonces que así se determina la ley de velocidad. Entonces, alfa y beta se conocen como el orden parcial de la reacción, ¿ya? Es el orden parcial de la reacción. Por ejemplo, alfa es el orden parcial de A y beta es el orden parcial de B. Pero si yo quiero saber cuánto es el orden total de la reacción, tendríamos que sumar alfa más beta. Eso de esa manera, vamos a determinar la ley de velocidad para una reacción sencilla. En una reacción compleja, como ya ustedes saben que son varias etapas, tienen que saber que la ley de velocidad está establecida por la etapa lenta, ¿ok? Lo define la etapa lenta. Entonces aquí la etapa lenta es la etapa 2, perdón, la etapa 1. Por lo tanto, la ley de velocidad estaría dada solamente por el n2 o elevado a su coeficiente que es 1. Esto sería la ley de velocidad. ¿Ok? ¿Estamos claros, chicos, hasta aquí? ¿Me están entendiendo? Ya, listo, Aneta. Muy bien, listo, Richard. Perfecto. Entonces, las reacciones que solamente depende, su ley de velocidad depende solamente de uno de los componentes, se conoce reacciones de primer orden. Mientras que las reacciones, su ley de velocidad depende de dos de los componentes, se dice que es una reacción de segundo orden. La reacción de primer orden cumple esta ecuación. Logaritmo de la concentración final es igual a menos kT más logaritmo de la concentración inicial, ¿no? Y cuando hablamos del tiempo de vida media para una reacción de primer orden, ¿qué entiendo por el tiempo de vida media? El tiempo de vida media es cuando nosotros tenemos que la concentración final viene a ser la mitad de la concentración inicial. Por ejemplo, yo comencé en un tiempo cero con una concentración de 10 molar. Al cabo de cierto tiempo, voy a suponer, al cabo de una hora, esa concentración aquí sería la mitad, 5 molar. Entonces el tiempo de vida media es una hora, ¿no? Perdón. ¿Por qué es una hora? Porque al cabo de una hora, la concentración final es la mitad de la concentración inicial. Entonces, si ustedes reemplazan aquí, por ejemplo, pueden colocar cualquier valor, ¿no? Porque si ustedes, por ejemplo, tienen de concentración inicial 1 molar y quieres hallar el tiempo de vida media, entonces tú dices, cuando la concentración final va a ser 0.5, porque la definición dice que tiene que ser la mitad del inicial. Entonces, si ustedes colocan como concentración final cualquier valor que sea la mitad de la concentración inicial, ustedes van a ver que ese tiempo de vida media va a ser logaritmo de 2 sobre K, despejando el valor de K, perdón, despejando el valor del tiempo de vida media, ¿no? Despejando ahí el tiempo de vida media, vamos a ver que sale tiempo de vida media logaritmo de 2 sobre K, ¿no? Porque la relación es de acá de la mitad. Y logaritmo de 2 es 0,693 y solamente entonces
el tiempo de vida media en una reacción de orden 1, de primer orden, sería igual a 0,693 sobre la constante. Tomando el mismo criterio, porque el tiempo de vida media sigue siendo la misma definición, es la concentración, es el tiempo donde la concentración final es la mitad de la concentración inicial. Entonces, en una reacción de segundo orden se cumple esta relación. 1 sobre la concentración final es igual a kT más 1 sobre la concentración inicial. Por lo tanto, si yo tengo que la concentración final es la mitad de la concentración inicial, estoy hablando de tiempo de vida media. Y operando, considerando que el tiempo final es la mitad del tiempo inicial, el tiempo de vida media estaría dado por 1 sobre K por la concentración inicial. Eso son las ecuaciones que ustedes deben de saber dependiendo si es una reacción de primer orden o si es una reacción de segundo orden. Por ejemplo, nos dan la sustancia del N2O5 y nos dicen que la velocidad es de 5,9 por 10 a la 4 segundo a la menos 1 y nos piden determinar el tiempo de vida media en segundos de dicha reacción cuando la concentración inicial es 0,05 molar. Como nos dicen que corresponde a una reacción de primer orden, tú rápidamente dices logaritmo de la concentración final es igual a menos kT más el logaritmo de la concentración inicial. Inicial. Entonces, de aquí, yo digo, si esto es una reacción de primer orden, recuerdo que el tiempo de vida media, sin importar la concentración para una reacción de primer orden, es simplemente 0,693 sobre la constante, ¿no? Por lo tanto, si su constante de velocidad ya nos dan de dato, simplemente se reemplaza en la ecuación y ya tendríamos el tiempo de vida media en el cual la concentración sería la mitad de 0,5 molar, ¿no? Entonces es una pregunta muy sencilla donde tenemos que tener claro las ecuaciones. Muy bien, ¿estamos claros? ¿Sí? Entonces vamos ahora a continuar con los ejercicios antes de pasar a equilibrio para poder reforzar. Y ahora sí vamos a la pregunta 4, ¿no? Les estaba indicando que en esa pregunta 4, a simple vista, la reacción que nosotros tenemos es una reacción compleja. Etapa rápida, etapa lenta. Los enunciados nos dicen marcar verdadero o falso. Y la primera dice, la ley de velocidad sería la constante por la concentración de ozono al cuadrado. Teoría, la ley de velocidad para una reacción que es compleja lo determina la etapa lenta. Por lo tanto, la ley de velocidad no sería de esa manera. La ley de velocidad de la reacción sería la constante por la concentración de ozono multiplicado por la concentración del átomo de oxígeno, ¿no? Eso sería la ley de velocidad. Así que ese primer enunciado sería falso. Ahora, la sustancia, la sustancia que se está formando, que viene a ser el átomo de oxígeno, y que luego reacciona, se conoce como la especie intermediaria.
efectivamente. Eso es correcto. Y luego te dice la reacción global sería 2 veces oxígeno, ozono, va a ser 3 veces el oxígeno gaseoso. Entonces, para determinar la ley, la reacción global, lo único que tendría que hacer a esta reacción compleja es sumar. Sumando entonces, miren acá, vamos a colocar bonito, ozono, oxígeno gaseoso más átomo de oxígeno, ozono más átomo de oxígeno que produce 2 veces el oxígeno. Entonces sumamos, vamos a sumar para tener la reacción global, se cancelan. 2 veces el ozono, 3 veces el oxígeno. Y sí, efectivamente, eso es correcto. Entonces aquí sería verdadero. Y aquí corrección, chicos, en la E, para que sea como respuesta, sería falso, verdadero, verdadero. ¿Ok? Entonces solamente aquí es cuestión de tener claro la teoría de reacciones sencillas, reacciones complejas, para poder saber cómo determinar la ley de velocidad. Pregunta 5, que también es de velocidad. Dice, la descomposición del óxido de nitrógeno, es correcto que nos hable de la velocidad de descomposición, porque es un reactante. Tú ya sabes que los reactantes se consumen. En sustancias elementales se representa por la siguiente ecuación. Muy bien, nos dan la ecuación, me parece que está balanceada, 2 por 2, 4, sí, reacción balanceada, 1 y 2. Tomando en consideración que es una reacción compleja de primer orden. Ahora, presten atención. Profesora, pero yo veo acá que esto tiene una sola etapa. Muy bien, tú puedes ver, pero no hay nada que te diga que esto es una reacción sencilla. No hay ninguna información que diga, estamos en una reacción de una sola etapa. No, pero sí hay algo importante que te dice que es una reacción compleja. Profesora, pero las reacciones complejas tienen varias etapas. Muy bien, pero recuerda que las reacciones complejas, al momento de sumar, tú tienes una reacción global. Y es justamente eso lo que te están dando aquí. Esto es una reacción global de una reacción compleja. Entonces, tú haz caso a lo que te dice el enunciado. Si la reacción es compleja y es de primer orden, entonces la velocidad de esa reacción es la constante por la concentración del N2O elevado al cuadrado, ¿no? Eso sería la ley de velocidad, ¿ya? Eh, perdón, no al cuadrado, porque aquí me dice que es de primer orden. Entonces, elevado a la 1, porque recuerden que en una reacción compleja, los coeficientes no coinciden con los exponentes no coinciden con los coeficientes estequiométricos, ¿no? Si fuera una sencilla, ahí sí hubiéramos colocado al cuadrado. Además, aquí nos están indicando ya esa información, así que esto sería la ley de velocidad. Determine la constante de velocidad de la reacción en unidades de segundo a la -1 si la velocidad de reacción es 3, o sea, te dan la velocidad de reacción, te dan la concentración y efectivamente nos piden la constante, ¿no? Por lo tanto, la constante, vamos a reemplazar aquí nuestra ecuación y despejamos la constante. Y esa constante sería 2 por 10 a la -1 por segundo, ¿no? A la -1. Eso sería la clavedad. Entonces es una pregunta directa, ¿no?
donde muchos pudieron haber colocado velocidad de reacción constante por la concentración del NO2 elevado al cuadrado. Y eso hubiera sido tu error. Y clave hubieras encontrado clave, ¿no? Entonces, aquí, como se dice, el truco de esta pregunta es hacer caso a lo que te dice aquí, que era compleja y que era de primer orden, ¿no? Por ser justamente una reacción compleja, no iba a coincidir su coeficiente con el exponente. Muy bien, eso sería entonces con respecto a la cinética química, ¿ok? Hasta ahí, ¿está claro, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a equilibrio? ¿Ninguna? Ya, listo, Net. Vamos entonces ahora a hablar sobre el equilibrio químico. ¿Qué cosa es el equilibrio químico? Como ya acabamos de ver cinética, entonces debemos de comprender que el equilibrio son reacciones que tienen doble velocidad. Velocidad 1 y velocidad de retorno 2. Entonces ya tú sabes que esa reacción que tiene la flechita a la derecha y la flechita a la izquierda significa que es una reacción en equilibrio, ¿no? ¿Cuándo vamos a decir que la reacción se encuentra en equilibrio? Cuando las dos velocidades, que se conoce velocidad 1 como velocidad directa y velocidad 2, que es velocidad inversa, son iguales. Cuando esas dos velocidades son iguales, decimos que la reacción se encuentra en equilibrio. Entonces, por cinética, tú ya puedes determinar la velocidad de 1, ¿cierto? Porque la velocidad de 1 en sentido a la derecha, A y B son los reactantes. Entonces, la velocidad de la reacción 1 sería la constante 1 por la concentración de A por la concentración de B. Y para el caso de la velocidad 2, que es la inversa, la velocidad sería la constante por la concentración de C por la concentración de D. Eso sería la velocidad de reacción inversa. Entonces, despejando de aquí, jugando con la constante 1, la constante 2, ¿no? Tenemos que esa relación de constantes viene a ser la constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos que son C y D sobre la concentración de los reactantes que son A y B. Y así es como llegamos a esa ecuación del equilibrio que estaría dada por los productos sobre los reactantes elevados cada uno a sus coeficientes. O sea, aquí tenemos su coeficiente de A, su coeficiente de B, su coeficiente de C y su coeficiente de D. Entonces, C a su coeficiente, D a su coeficiente, sobre A su coeficiente y B a su coeficiente. Eso es la constante de equilibrio Kc. ¿Por qué Kc? Porque es en función a sus concentraciones. ¿Ok? Mientras que Kp, que también es una constante de equilibrio, es en función a las presiones parciales de cada uno. Si te das cuenta, es lo mismo. C elevado a la C por D elevado a la D sobre A elevado a la A por B elevado a la B. Pero presiones parciales. Entonces, hay que aclarar que en el valor de Kc,
no participan las sustancias sólidas ni las sustancias líquidas. ¿Ok? Ya que para estas sustancias la concentración es igual a 1. Así que 1 por cualquier valor sigue siendo el mismo valor, por eso no se toma en consideración. Solamente los acuosos y los gaseosos. Y en el caso de Kp, jóvenes, en el caso de Kp, solamente son para gases. Solo para sistemas gaseosos. ¿Ok? Entonces, esos son los dos valores que tenemos de Kp y Kc. Constante de equilibrio en función de la concentración y constante de equilibrio en función de la presión. Y existe una fórmula que nos permite relacionar Kp y Kc. Kp es igual a Kc por RT elevado a la variación de N, donde la variación de N es el número de moles de productos menos el número de moles de reactantes, ¿no? Entonces tendría que ver aquí C más D, número de moles de productos, menos A más B, número de moles de reactantes. Pero solamente sistemas gaseosos. Ustedes tienen que ver que acá sea gas, 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 para que estos participen de la reacción. Tipos de equilibrio. Los equilibrios pueden ser homogéneos o pueden ser heterogéneos. ¿Cuándo decimos que son homogéneos? Aquellos que presentan una sola fase. Mientras que el equilibrio heterogéneo presenta dos o más fases. ¿Ok? Entonces aquí una sola fase, gaseoso, gaseoso y gaseoso. Equilibrio homogéneo. Sólido, gas, sólido y gas. Equilibrio heterogéneo. Entonces, Kc, que viene a ser en función de las concentraciones, participan todos. Concentración del NH3 elevado a su coeficiente 2, productos sobre reactantes, que es la concentración de hidrógeno elevado a su coeficiente 3, sobre nitrógeno elevado a su coeficiente 1. Eso sería el valor de Kc. Valor de Kp. Valor de Kp. Presión parcial, porque solamente es en gases y todos son gases, entonces presión parcial del amoníaco elevado al cuadrado sobre la presión parcial del hidrógeno elevado al cubo sobre la presión parcial del nitrógeno elevado a la 1. Esos serían los valores de Kp y de Kc. En el caso del heterogéneo, tú ves aquí que esto es sólido. Tú ves que esto es sólido. Entonces, si yo te pido el Kc, tú ya sabes que los sólidos no participan del equilibrio. Pero antes, recuerda haber balanceado tu reacción, porque esto es importante para nosotros, para estos componentes que son gaseosos. Entonces sería concentración del oxígeno, del SO2 elevado al cuadrado. Ahí está. Sobre los reactantes, que es la concentración de oxígeno elevado al cubo.
Ahí está el valor de Kc. Y Kp igual presión parcial del SO2 elevado al cuadrado sobre la presión parcial del oxígeno elevado al cubo. ¿Ok? Eso sería entonces el valor de Kc y de Kp en un equilibrio, ya sea homogéneo o heterogéneo. Muy bien, entonces, a ver. Pregunta 6, chicos. Lean. Acabamos de ver equilibrio homogéneo, heterogéneo. Acabamos de ver Kp, Kc. Y me dicen cuál sería la respuesta en esa pregunta 6. ¿Ya? A ver, me dicen cuál es su clave. Ya, a ver, ¿tienen clave o no? ¿Resolvieron o no la pregunta 6? Que está sencilla, ¿ah? Nos hablan sobre el equilibrio que acabamos de definir. Nos hablan sobre Kc y Kp. Y nos dice con respecto al equilibrio químico, seleccione la alternativa correcta para las siguientes proposiciones. A ver, ¿qué nos dicen en el enunciado 1? Las reacciones químicas directa e inversa ocurren a igual velocidad. Entonces, como es un equilibrio, ¿qué se cumple con un equilibrio? Efectivamente que la velocidad directa es igual a la velocidad inversa.
Eso se cumple en el equilibrio. Por lo tanto, ese primer enunciado es correcto. El siguiente equilibrio, mira, nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. No te olvides que para poder determinar una expresión de la constante de equilibrio, ya sea Kp o Kc, tienes que balancear. 2, 3 y 1, ¿cierto? 2 nitrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos y 2 amoníacos. La expresión Kp, profesora, gas, gas y gas. Entonces todos participan. Presión parcial del amoníaco elevado al cuadrado sobre la presión parcial del nitrógeno elevado a la 1 sobre la presión parcial del hidrógeno elevado al cubo. Eso es correcto, ¿cierto? Y luego nos dice para el siguiente equilibrio la expresión Kc. Chicos, sólido, sólido, un hierro, un oxígeno más 1, 2 oxígenos, un carbono. Coeficientes 1, 1, 1 y 1, pero veo sólidos y yo sé que los sólidos no participan de la reacción, así que el valor de Kc solamente sería la concentración del dióxido de carbono sobre la concentración del monóxido. Así que esto sería falso. Y como nos preguntan solamente las alternativas correctas, eso sería como respuesta la alternativa avión, ¿no? 1 y 2 como respuesta en esa pregunta número 6. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. En la pregunta número 7 nos habla del fósforo con cloro 5, ¿no? Nos dice que se utiliza como agente clorante en reacciones orgánicas y la reacción en equilibrio se presenta de la siguiente forma, ¿no? Fósforo cloro 5 que se encuentra en equilibrio, fósforo Cl3 más el cloro gaseoso. Ahí está. Balanceamos la reacción, un fósforo, 3 cloros, 2 cloros, 5, reacción balanceada. 1, 1 y 1. Dice, si en cierta mezcla el equilibrio a 250 grados Celsius se encontró que la concentración del fósforo cloro 3 es 2 veces la concentración del fósforo cloro 5, determine respectivamente la concentración del cloro 2 y el valor de Kp en atmósferas. Muy bien, comencemos con hallando el cloro gaseoso. Profesora, yo sé que Kc sería la concentración del cloro gaseoso por la concentración de fósforo cloro 3 sobre la concentración de fósforo cloro 5, ¿cierto? Productos sobre reactantes. Y tenemos todos los datos, porque nos dicen que PCl3, este es 2 veces PCl5. Entonces, yo puedo colocar aquí Kc es la concentración de cloro por 2 veces la concentración, poner más a este ladito porque no va a alcanzar,
Entonces, Kc sería igual la concentración del cloro por 2 veces la concentración de PCl5, porque de dato te dice que esta concentración es esta, 2 veces PCl5. Y abajo es la concentración de PCl5. Y aquí es donde se cancela PCl5 y PCl5, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí despejamos cuánto vale la concentración de cloro, porque tienes de dato que la constante vale 0.05 molar. Tienes esto de dato. Ahí está, ¿no? Y te dicen que te piden hallar la concentración de cloro, que es este. Así que despejamos y calculando, despejando aquí, como pueden ver en la ecuación, la concentración de cloro sería 0.25, que es 2.5 por 10 a la menos 2. Problema resuelto, ¿no? Y ahora nos falta determinar cuánto vale Kp. Pero recuerdas que hay una fórmula, ¿verdad? Que Kp es igual a Kc por RT elevado a la variación de n. ¿Cuánto es la variación de n, chicos? Miren, aquí tenemos en los productos 1 mol más 1 mol, 2 moles en los productos. Y en los reactantes tenemos 1 mol. Entonces, la variación de número de moles sería 2 menos 1, que vendría a ser igual a 1. Recuerda que consideré todos porque todos son gaseosos, ¿no? Tiene que ser gaseosos. Muy bien, entonces, reemplazando Kc, aquí hay un error, no es 0.025, sino es 0.05 multiplicado por el R, que son los gases, 0.082, también te daban de dato, ahí está. Por la temperatura era 250 grados Celsius, pero recuerda que siempre hay que sumarle grados Kelvin. Entonces, sumando 273, tenemos que es 523 grados Kelvin. Variación de L, de N, 1, y aquí la respuesta sería 2.14 atmósferas que tendríamos como respuesta. ¿Ya? Entonces, full fórmula. Ustedes, para poder resolver este tipo de ejercicios y en general los ejercicios que siempre tienen formulaciones, ustedes tienen que leer bien el problema y la primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿qué me piden? Ah, me piden cloro, me piden Kp. Y la segunda pregunta es, ¿cómo calculo? ¿Cómo determino? ¿Cuál es la fórmula? Entonces, eso tú tienes que saber al inicio, claro, preguntas claves. Y cuando tú ya te realizas esa pregunta, ¿qué fórmula utilizo? Ya entiendo que, o se entiende que ya solamente te toca luego reemplazar a la fórmula que has definido utilizar, ¿no? Todos los problemas son de ese tipo, chicos. Siempre leer, saber qué me piden, saber cuál es la fórmula y reemplazar. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ustedes bien calladitos, mis chicos, caracho. Están entendiendo todo, me imagino, ¿no?
Principio de Le Chatelier. ¿Qué nos dice el principio de Le Chatelier? El principio de Le Chatelier, jóvenes, nos habla cómo restablecer el equilibrio cuando la reacción es alterada, ¿ya? Ustedes van a analizar todo esto como si fuera una balanza. Préstenme atención, ¿ah? Yo voy a resolver este ejercicio 3 y yo les voy a dejar a ustedes solitos para que resuelvan el último ejercicio de clase que tiene el mismo criterio, el mismo sentido, el mismo análisis, ¿ya? Así que presten mucha atención. El principio de Le Chatelier te dice que esto trabaja como si fuera una balancita. Tú sabes que una balanza, ¿no? Siempre está en equilibrio, ¿no? Una balanza cuando tiene la misma cantidad. O sea, por ejemplo, si es 1 kilogramo y aquí es 1 kilogramo, entonces esto está así, pues, ¿no? Listo, equilibrio. ¿Qué pasa si yo aumento 2 kilogramos o aumento 1 kilogramo? Va a haber una inclinación, profesora. Entonces, si yo te preguntara, ¿qué hago para volver al equilibrio? Tendría que aumentarle aquí también 1 kilogramo. Y ahí nuevamente regreso al equilibrio. Entonces si le aumento al lado izquierdo, le aumento al lado derecho y estoy en equilibrio. Así más o menos pensó Le Chatelier. Entonces, mira, dice, si tú aumentas la concentración, ¿no? Entonces, si tú aumentas la concentración de los reactantes, tú tienes que aumentar la concentración de los productos. Puede ser de C o de D. Si tú disminuyes la concentración de dicha sustancia, tú tienes que aumentar dicha sustancia. Siempre es lo opuesto que tú tienes que responder según ese principio. Si tú estás viendo que aumenta la presión, tú vas a buscar disminuir la presión. Y para disminuir la presión, te dice que hay que dirigirnos donde hay menor número de moles. Si el sistema te dice que disminuye la presión, tú buscas aumentar la presión. Y para aumentar la presión, te dice el sistema que hay que ir donde hay mayor número de moles. La presencia de un catalizador no altera al equilibrio, no le pasa nada. El catalizador, lo único o en lo único que influye el catalizador es en la velocidad de reacción. No influye en el equilibrio. Entonces, si yo coloco un catalizador, ¿hacia dónde favorece el desplazamiento? Ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Ya? Disminuye la temperatura. Yo quiero que aumente la temperatura. Entonces, para que aumente, voy donde hay calor. Tú aumentas la temperatura. Yo quiero disminuir la temperatura. Entonces quiero que disminuya. Entonces voy donde hay menos calor. Entonces, Le Chatelier pensó así, y así es como se analiza el equilibrio de las reacciones. La constante de equilibrio no cambia con la concentración, no cambia con la presión, no cambia con un catalizador, pero sí puede cambiar en función a la temperatura. Es el único factor que puede cambiar la temperatura de una reacción. ¿De acuerdo? Ahora sí, entonces, tomando estos criterios de Le Chatelier, vamos a resolver el ejercicio 3 de clase. No, el ejercicio 3 de como ejemplo de clase. Y luego ustedes van a resolver el ejercicio 8 que van a tener que hacer el mismo análisis. Entonces comenzamos.
tengo la reacción, tú tienes que tener siempre balanceada para ver cuántos moles hay en los productos. Profesora, 4 moles. ¿Y cuántos moles hay en los reactantes? 5 moles. ¿Por qué estás considerando a todos? ¿Por qué? Porque todos están como gas, gas, gas y gas. Es una reacción con entalpía negativa. ¿Qué quiere decir, jóvenes, entalpía negativa? Quiere decir que es una reacción exotérmica, ¿no? Y al ser una reacción exotérmica, quiere decir que libera calor, ¿no? Entonces aquí estaría siendo, voy a colocar aquí, más calor, ¿ya? El calor es una reacción exotérmica, el calor está a la derecha. Muy bien, listo. Ahora sí, analicemos. Te dice que vamos a aumentar el volumen del recipiente. Jóvenes, aumentar el volumen del recipiente está involucrado con la presión. Si tú tienes un volumen 1, tú tienes una presión 1. Si tú aumentas el volumen de ese sistema, vas a tener una nueva presión. Pero como tienes más espacio, ¿no? Como tienes más espacio, tú aumentas el volumen, eso es sinónimo de disminuir la presión, ¿cierto? Están disminuyendo la presión. Eso es la acción que están realizando. Ojo, no estoy todavía aplicando Lich Atelier. Si aumentan el volumen, en otras palabras, me están diciendo, estoy disminuyendo la presión. Ya, muy bien. Acá recién viene mi respuesta. ¿Qué dice Lich Atelier? Entonces, Lich Atelier dice, si es que está disminuyendo la presión, yo tengo que, como respuesta, aumentar, voy a colocar en abreviado para no aglomerar. Como respuesta, yo tengo que dar aumentar la presión. ¿Y cómo aumentas la presión? Donde el sistema tenga mayor número de moles, entonces la presión va a ser mayor. A la izquierda tengo 5 moles y a la derecha tengo 4 moles. Entonces, ¿hacia dónde me voy? Tengo que ir hacia la izquierda, ¿no? Aquí se va a la izquierda en el análisis de A. Ahora, me olvidé leer la pregunta. La pregunta dice, seleccione la acción, o sea, cuál de estos A, B, C, D, E, debe realizarse para aumentar el rendimiento del proceso. Aumentar el rendimiento del proceso quiere decir que nos vamos a tener que ir hacia la formación del producto. Eso es aumentar el rendimiento de la reacción. Entonces, si yo quiero ir hacia la formación de los productos, mi equilibrio tiene que ir a la derecha. Entonces nos está diciendo cuál de estas alternativas A, B, C, D o E, el equilibrio va a favorecer a la derecha. Entonces el primero acabamos de analizar y vemos que ese primero va a la izquierda. Letra B. Aumento la temperatura. Entonces Lich Atelier te dice, tienes que bajar la temperatura. ¿Y cómo haces para bajar la temperatura? ¿Te vas donde hay calor, que es a la derecha, o te vas a la izquierda, donde hay menos calor? A la izquierda, porque tengo que ir donde hay menos calor. Tampoco cumple a lo que estamos buscando. C, aumentar la presión. Entonces Lich Atelier te dice, tienes que disminuir la presión. ¿Cómo disminuyo? Menor número de moles, ¿no? Menor número de moles. Entonces, ¿dónde hay menos moles? A la derecha. Entonces, este sí está yendo a favor de lo que estoy buscando.
Añadir un catalizador. Teoría, los catalizadores no van ni a la derecha ni a la izquierda. Se adiciona agua. ¿Qué estás aumentando? Estoy aumentando productos. Mira, aquí está el agua. Entonces la balanza se va a ir a favor de la derecha. ¿Qué hago entonces? Tengo que aumentar los reactantes. Y eso significa que se va hacia la izquierda. Entonces el único que ha sido a favor de lo que se buscaba en formación al rendimiento de la reacción sería la alternativa C, que es aumentar la presión. Así se analiza el principio de Le Chatelier. ¿Ok? ¿Sí? Ahora vamos a ver su análisis de ustedes. Pregunta 8. Te dan la reacción, no te olvides balancear, creo que ya está balanceado, mira, tenemos 1, ya está balanceado, bonito, 1, 1 y 1. Mira, ya te dicen que aquí está el calor, te ayudo aquí, tenemos entonces en los reactantes 2 moles y en los productos 1 mol, ¿ok? Así que comienza tu análisis y más o menos estima qué clave podría ser. Dice, seleccione la alternativa que favorece la formación del SO3. ¿Dónde está el SO3? Aquí. Ah, entonces, ¿qué quiere? Quiere que el desplazamiento vaya a la derecha. Entonces, ¿cuál de estos 3 o 5 enunciados? Descartando, mira, el catalizador te ayudo porque ya sabes que el catalizador no va ni a la derecha ni a la izquierda, serían las alternativas o la alternativa que favorece el producto o el equilibrio hacia la derecha. Entonces, analízalo, te doy unos 2 minutitos y verificamos conmigo, ¿ya?
Ya, chicos, a ver, ¿cuál sería su clave? ¿Qué clave han analizado en esa pregunta número 8? Aumentar la temperatura. ¿Qué buscaría Lee Chatelier? Como respuesta, busca disminuir la temperatura. Entonces, si el calor está a la derecha, ¿cómo hago para disminuir? Tengo que ir hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces el equilibrio estaría favoreciendo en el enunciado, en la alternativa A, hacia la izquierda. Y como nosotros buscamos ir a la derecha, por eso la A sería incorrecta. La alternativa B nos dice aumentar la presión. ¿Qué buscaría como respuesta Lee Chatelier? Disminuir la presión. ¿Hacia dónde tendría que ir el equilibrio si queremos disminuir la presión? Donde hay menor número de moles. ¿Y dónde hay menor número de moles? Ojo, gaseosos nada más. En este caso todos son gases. Menor número de moles hay a la derecha. Hay una mol nada más. Entonces, el enunciado B estaría desplazando, esa acción estaría desplazando a la derecha, lo cual estaría haciendo lo que nosotros buscamos. El enunciado C, que ya lo habíamos descartado, porque un catalizador no se desplaza, el catalizador no desplaza el equilibrio ni a la derecha ni a la izquierda, ¿cierto? Enano dice retirar parte del oxígeno. Mucho cuidado cuando nosotros tenemos como acción retirar una cierta cantidad. O sea, profesora, si está retirando oxígeno, esto está disminuyendo, en otras palabras, ¿cierto? Retira oxígeno, disminuye reactantes. No vayan a cometer el error de decir disminuye los productos, porque nosotros nunca vamos a disminuir como una acción de respuesta. Todo para nosotros va a ser, en el caso de concentración, aumentar. No disminuimos, no podemos retirar concentraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes preparan un refresco muy dulce, se pasaron de azúcar. Ustedes no dicen, sácale el azúcar. No se puede. Prepararon una comida, mucha sal. Sácale la sal. No se puede. Lo que hacemos es aumentarle agua para poder diluir y alcanzar ya sea el azúcar o la sal correcta, ¿no? Entonces, nunca, si tú quitas reactivo, no vayas a decir quítale producto. Eso no funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando tú quitas reactante o quitas producto, tu respuesta va a ser aumentar esa misma sustancia. Entonces, si yo retiré oxígeno, que de manera general es un reactante, me está diciendo entonces que estoy disminuyendo la concentración de reactante, entonces tendríamos que aumentar la concentración de reactante. Entonces eso significa que el equilibrio favorece a los reactantes y va a la izquierda, lo cual nosotros tampoco, lo cual no estamos buscando ello. Y finalmente en la letra D dice aumentar el volumen. Y ya hemos visto que cuando nosotros tenemos un volumen, una presión y aumenta el volumen, significa que la presión disminuye, ¿no? La presión 1 es mayor que la presión 2. Entonces, prácticamente, esta acción significa disminuye la presión. Entonces, como respuesta, ¿qué vamos a tener? Aumentar
la presión. Y para aumentar la presión me voy donde hay mayor número de moles y eso sería a la izquierda, que son 2. Entonces, la única acción que estaría favoreciendo hacia la derecha sería la B, que era aumentar la presión, el cual tu reacción va a ser disminuir y por lo tanto sería la respuesta en la pregunta 8, la alternativa barco. ¿Ok? Eso sería entonces nuestras respuestas con respecto al tema de cinética y equilibrio. Voy a presentarles entonces ahora las claves, ¿ok, chicos? Rápidamente. 1, barco. ¿Ya? 1, barco, domiciliarias. 2, avión. ¿Ok? 2, avión. 3, casa. 4, casa. 5, enano. Y 6, considerando por favor esta corrección, la 6 sería la alternativa casa. ¿Ya? Aquí también tienen una pregunta para que ustedes puedan reforzar el principio de Lee Chatelier. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. No sé si estamos con tiempo. ¿Qué hora es? Vamos a dejar de compartir acá. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya estamos, preciso entonces, justo con el tiempo. Listo, chicos, entonces nos quedamos aquí y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao, buenas noches.